Bienvenidos a Voces de Terror. ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Y qué hora es en tu país? Ponte cómodo, apaga la luz y prepárate para escuchar lo que muchos preferirían olvidar. Todo empezó con una caminata. Éramos 4: Diego, Clara, Samu y yo. Amigos de toda la vida, aventureros de fin de semana. El plan era simple: explorar una ruta de montaña poco transitada y acampar 2 noches. Nada extremo, solo desconectar del mundo un rato. La primera noche fue tranquila, al lado del río, con las estrellas claras y el fuego bajo. Pero fue durante la segunda jornada, ya adentrándonos en zonas más apartadas del valle, cuando Clara detectó algo extraño en su radio portátil. Una transmisión débil, repetitiva, casi como un mensaje codificado. No tenía sentido, pero sonaba constante. Curiosa, se quedó escuchando. «Es una señal de localización», dijo. «Repite coordenadas y un nombre». Nos detuvimos. Efectivamente, al subir el volumen se escuchaba un eco distorsionado. Latitud, longitud, río Tajo, Balmares. Ninguno conocía ese nombre. Samu intentó buscarlo con el móvil, pero no teníamos señal. Clara insistió en que debíamos seguir la dirección que marcaba el mensaje. Estábamos ahí para explorar, ¿no? Accedimos. Pasamos horas caminando. Justo cuando comenzábamos a arrepentirnos, emergió entre los árboles un pueblo pequeño, con casas de piedra y tejados rojizos, silencioso. No estaba en el mapa, ni en Google, ni en los recuerdos de nadie. Un cartel de madera nos dio la bienvenida. Balmares. «Debe ser uno de esos pueblos abandonados», dije, aunque las flores frescas en las ventanas decían lo contrario. Nos adentramos. No había coches, no se escuchaban pájaros. Pero de repente, una señora apareció en una ventana y nos saludó con una sonrisa tan amplia como inquietante. «Bienvenidos. Llevábamos esperándolos». Nos congelamos. «¿Nos esperaban?», preguntó Diego. «Claro», dijo otra voz, ahora un hombre mayor saliendo de una tienda vacía. «Todo está preparado para ustedes. La posada de la plaza tiene sus nombres». No teníamos cobertura. Nada funcionaba. Decidimos quedarnos por cortesía, al menos hasta el día siguiente. La posada era antigua, limpia y extrañamente cálida. Cada habitación tenía una placa con nuestros nombres, tallada en madera. Incluso la cama ya estaba con nuestra ropa doblada. ¿Cómo era posible? Esa noche, mientras dormíamos, Clara se despertó y me sacudió. Escuché pasos y alguien dijo «acción». «Acción», como en una película. Asintió, temblaba. Esa madrugada, no pegamos ojo. Desde la ventana vimos a una mujer con un vestido antiguo caminando por la calle, y detrás de ella, un hombre con algo que parecía una cámara de cine enorme, apuntándola en silencio. Cuando miró hacia nosotros, la luz de la cámara titiló en rojo, y todo volvió a estar en calma. A la mañana siguiente, intentamos convencer a Clara de que lo de la cámara fue un sueño, pero algo dentro de todos nos decía que algo no estaba bien. Lo sabíamos por cómo nos observaban los vecinos, demasiado atentos, demasiado sincronizados, como si todo el pueblo fuese un escenario. Decidimos marcharnos. Empacamos temprano y nos dirigimos al sendero por el que habíamos llegado. Pero al avanzar unos pocos metros, notamos que todo había cambiado. El camino estaba cubierto por una espesa niebla, y los árboles parecían haberse cerrado sobre sí mismos, como un laberinto vegetal. Dimos vueltas durante 1 hora y al final, terminamos en la misma plaza del pueblo. «No tiene sentido», dijo Samu jadeando. «Hemos caminado en línea recta». Los lugareños nos observaron desde sus puertas, silenciosos. Clara, furiosa, volvió a encender su radio, esperando captar algo útil. Pero solo recibió una interferencia aguda. Y luego, la misma señal: Balmares, latitud, longitud,
Ellos están listos. ¿Listos para qué?, gritó Diego. Nadie respondió. Entramos a la posada buscando algo. Pruebas, mapas, teléfonos antiguos, cualquier cosa. En el sótano encontramos una sala oscura con pantallas viejas. Eran televisores de tubo conectados a cámaras escondidas. Una enfocaba a la habitación donde dormí, otra a Clara caminando por el pasillo, otra más mostraba la calle desde lo alto. Nos estaban grabando. En una pared, colgadas en marcos, vimos fotos en blanco y negro. Turistas, grupos de jóvenes. Algunos posaban en la plaza, otros sonreían en la posada. Pero lo aterrador fue que todos ellos eran distintos. Ropas de décadas anteriores, peinados de los 70, 60, incluso 40. Y en todas las fotos, los rostros eran los mismos que los vecinos que nos habían recibido. Volvimos corriendo a la plaza. Esta vez todos los habitantes estaban allí, en círculo, silenciosos. Uno de ellos, un hombre alto con sombrero de paja, se adelantó. «Balmares es una ventana», dijo. «Aquí los papeles cambian. Hoy ustedes son los protagonistas. Nosotros solo seguimos el guión». «¿Qué quieren de nosotros?», pregunté. «Queremos que vivan una historia inolvidable», dijo sonriendo. «Una que se repita para siempre». La campana de la iglesia sonó, aunque el reloj marcaba las 6 en punto. Y entonces, sin previo aviso, todo volvió a empezar. «Bienvenidos», gritó una mujer desde una ventana con la misma voz de ayer. «Llevábamos esperándolos», Samu gritó. Clara cayó de rodillas. Diego me miró con los ojos abiertos de par en par. El pueblo había reiniciado. Los días comenzaron a repetirse, no de forma exacta, pero sí en esencia. Despertábamos en la misma posada, con el mismo desayuno. Caminábamos por las mismas calles. Escuchábamos la misma transmisión. Los rostros de los vecinos seguían fijos, sonrientes, y cada vez que intentábamos escapar, el pueblo nos devolvía al inicio. Balmares no nos dejaba marchar. Cada intento de fuga abría nuevas capas del lugar. Bosques donde las hojas susurraban nombres. Casas vacías con retratos que mutaban al mirarlos. Carteles escritos en idiomas desconocidos. Diego empezó a perder la noción del tiempo. Samu dejó de hablar. Clara repetía frases de la radio sin darse cuenta. Yo comencé a soñar con las voces que nunca escuchamos, hasta que una noche encontramos la puerta. Estaba en el edificio abandonado detrás de la iglesia, oculta tras un armario empotrado. Era una trampilla de madera vieja, marcada con símbolos que no reconocimos. No tenía cerradura, solo una palabra tallada. «Recuerdo». «¿Y si es una salida?», susurró Clara casi sin voz. La abrimos. Un túnel descendía en espiral, como el interior de una torre invertida. Bajamos durante horas, o tal vez minutos. El tiempo allí dentro se disolvía como tinta en agua. Las paredes susurraban nuestros nombres, fragmentos de conversaciones del pasado, ecos de risas, lágrimas. Al llegar al final vimos una sala circular y en el centro, una cámara, antigua, polvorienta, con un botón rojo encendido. Detrás de ella una pantalla. Cuando la encendimos vimos imágenes. Nosotros llegando a Balmares, hablando en la plaza, descubriendo la radio. Cada momento estaba registrado. Pero entonces las imágenes cambiaron. Aparecieron escenas que aún no habíamos vivido. Clara cayendo al suelo. Diego corriendo en la niebla. Samu desapareciendo entre árboles. Yo observando todo desde fuera. «Esto ya ocurrió», dije. «No», dijo Clara temblando. «Esto va a ocurrir». La cámara giró. Ahora nos apuntaba. Y comenzó a grabar. En ese momento la sala tembló. Voces llenaron el espacio. No humanas, pero entendibles. Decían cosas como repetir, aprender, mostrar, preservar. «¿Quiénes son ustedes?», grité al vacío. «No importa quiénes somos.
Importa quiénes fueron y cuántas veces más deben serlo. La pantalla mostró una cuenta. Reinicio en 00005. Corrimos. Escapamos por donde vinimos, sin mirar atrás. Subimos por el túnel mientras la cuenta regresiva terminaba. Y cuando la trampilla se cerró tras nosotros, Balmares estaba vacío. Las casas vacías, las calles desiertas, ni rastro de los vecinos, la radio rota, el cielo gris. Caminamos en silencio hacia las afueras. Y esta vez, el camino estaba libre. Nadie habló durante horas. Clara se detuvo y dijo: ¿Alguien recuerda cómo llegamos a Balmares? Nadie respondió. Yo revisé mi mochila buscando mi móvil. Dentro encontré una foto impresa. Era el grupo frente a la posada. Pero en el fondo, detrás de una ventana, había 4 figuras, observándonos, con nuestras caras. Siempre habían sido de los que viajaban sin planificar. Paula y Sergio eran una pareja joven que prefería descubrir los sitios sin mapa ni recomendaciones, simplemente dejándose llevar. Aquella tarde conducían por una carretera secundaria atravesando un paraje montañoso. El cielo estaba cubierto, pero la niebla tenue le daba al paisaje un aire de postal antigua. Después de un rato, se toparon con un cartel de madera a medio caer. Mirador de la Quebrada, un Kielsom. Intrigados, siguieron el desvío. El camino estaba lleno de ramas secas y barro, claramente poco transitado, pero eso no los detuvo. Al llegar al mirador, se encontraron con una barandilla de hierro oxidado, frente a un acantilado cubierto de bosque denso. No había más sonido que el viento entre las hojas. «Haznos una foto, que este sitio es brutal», dijo Sergio montando el trípode. La cámara disparó con el temporizador. La niebla comenzaba a espesarse, así que recogieron rápido y regresaron al coche. No fue hasta la noche, en el hotel rural donde se alojaban, que revisaron las imágenes. La primera parecía normal. Ambos sonrientes, el acantilado detrás, pero Paula frunció el ceño al ampliarla. «¿Ves eso?», dijo señalando detrás de ellos. En el borde derecho de la imagen, en medio del bosque, se veían claramente varias cruces torcidas sobresaliendo entre los árboles. Piedras grises, una verja, un cementerio. Pero ninguno de los dos recordaba haberlo visto allí. De hecho, no recordaban haber visto absolutamente nada más que árboles. Sergio creyó que sería una ilusión óptica, una especie de montaje fortuito entre ramas, pero cuando Paula le dio zoom a otra imagen, era innegable. Había lápidas, y en una de ellas, aunque borroso, podía leerse claramente: Paula Álvarez, 1995-2025. Ambos se miraron en silencio. Debe de ser una broma, un montaje, un fallo de la cámara, ¿no? Decidieron volver al día siguiente. El camino al mirador se sentía distinto. Más frío, más silencioso. El mismo cartel de madera seguía allí, pero cuando llegaron al mirador, no había nada. Solo el acantilado, el bosque espeso, y ningún signo de cementerio. Bajaron a pie por un sendero lateral, intentando orientarse según la foto. Paula sintió un escalofrío en la nuca, como si alguien los observara. Sergio no lo decía, pero también se sentía inquieto. Después de media hora caminando entre árboles, llegaron a una pequeña planicie. Allí, el suelo estaba cubierto de tierra removida, como si alguien hubiese intentado ocultar algo. Paula se agachó. En la tierra, encontró una piedra sobresaliendo apenas. La limpió con la mano, una lápida rota, y en ella, aunque borroso, pudo leerse su nombre. «Vámonos», gritó tirando de Sergio. Al llegar al coche, ambos estaban en shock. Paula temblaba, y Sergio intentaba convencerse de que alguien les estaba jugando una broma de muy mal gusto. Decidieron irse del lugar, adelantar el viaje y dejar el hotel. Pero al llegar a la recepción, la recepcionista los miró con confusión.
Disculpen, ya se habían ido esta mañana, ¿no? ¿Cómo? Preguntó Paula. Sí, vinieron a hacer el check-out. Se despidieron, incluso dejaron una nota. ¿La quieren ver? La nota escrita con su letra decía: nos vemos pronto, esta vez para siempre. Paula insistió en volver a su ciudad. No quiso hablar del tema durante el viaje, y Sergio respetó su silencio. Pero una vez en casa, al revisar su portátil, Paula encontró un archivo nuevo en la carpeta de fotos. Una imagen. No la habían tomado ellos. Era el mismo encuadre del mirador. Pero esta vez estaban solos en la imagen, sin cementerio, sin bosque. Solo una tierra árida detrás, seca, como si todo hubiese muerto. Y al fondo, diminuto pero reconocible, alguien los observaba desde la distancia. Una figura encapuchada, inmóvil. En los días siguientes, Paula comenzó a escuchar ruidos en su casa. Pasos, susurros. La imagen del cementerio empezaba a aparecer en otras fotos. Fotos antiguas. Fotos que tenían años. Y siempre con la misma lápida. Paula Álvarez, 1995-2025. Al final, el 5 de octubre de 2025, Paula desapareció. Sergio denunció todo: las fotos, las notas, las voces, pero nadie le creyó. La última imagen en su cámara fue tomada con temporizador en su salón. Sergio, solo, con expresión aterrada. Detrás de él, el cementerio. Cuando Marta y Tomás compraron aquella vieja casa de campo, pensaron que por fin podrían tener algo de tranquilidad. Llevaban años en la ciudad, entre estrés, tráfico y vecinos ruidosos. Aquella vivienda alejada, rodeada de encinas y cielo limpio, parecía un regalo. Los antiguos dueños eran una pareja de ancianos sin hijos, fallecidos con apenas meses de diferencia. Según la inmobiliaria, habían dejado la casa completamente amueblada. Pueden quedarse con lo que quieran. Nadie ha venido a reclamar nada, les dijeron. Entre los muebles polvorientos, Marta se enamoró de una mesa de comedor de madera oscura y patas talladas. Tomás no estaba tan convencido. Es rara, como si tuviera historia, pero accedió. La limpiaron y la dejaron en el salón principal. La primera noche cenaron frente a la chimenea. La atmósfera era acogedora, casi mágica. Pero al recoger los platos, Marta notó algo. ¿Has puesto otro cubierto?, preguntó, señalando un tercer servicio perfectamente dispuesto al otro lado de la mesa. Tomás negó. Pensé que tú lo habías hecho. Rieron. Será la costumbre de poner de más, dijeron. Pero a la noche siguiente volvió a pasar. 3 platos, 3 copas, 3 cubiertos, incluso una servilleta arrugada como si alguien la hubiera usado. Empezaron a prestar más atención. Y fue entonces cuando comenzaron los pequeños sonidos. Una silla arrastrándose levemente mientras dormían. El leve tintineo de cubiertos sobre porcelana. Y siempre, el tercer puesto dispuesto con exactitud ritual. Tomás intentó no darle importancia. Quizá lo hacemos sin darnos cuenta. Pero Marta ya no podía dormir tranquila. Colocó una cámara en la sala, apuntando directamente a la mesa. Al día siguiente, revisaron la grabación. En ella, vieron cómo la silla del extremo se deslizaba sola, lentamente, precisa, como si alguien se sentara. Luego, sin que nadie tocara nada, el plato apareció lleno. Nadie entró, nadie salió. Solo ocurrió. El miedo se instaló en la casa. Y entonces llegó la primera nota. La encontró Marta sobre su almohada, escrita en una caligrafía torcida, antigua, casi infantil. Gracias por permitirme quedarme. Me gustan mucho sus cenas. Después de encontrar aquella nota,
Marta sintió que la casa había cambiado. Ya no era solo una vieja construcción con ecos. Era un lugar vivo, habitado por algo que no podían ver pero sí sentir. Esa noche, decidieron dejar la mesa preparada de nuevo. 3 platos, 3 copas, 3 servilletas. Marta puso una vela encendida en el centro, cuya llama titilaba sin que hubiera corriente. «Quizá así se siente invitado de verdad», susurró. Mientras cenaban, el ambiente se volvió pesado. La chimenea crepitaba con un fuego intermitente, proyectando sombras que parecían moverse por voluntad propia. En un momento, Tomás creyó escuchar un suspiro detrás suyo. Se giró, pero no había nadie. Al terminar, Marta se levantó para recoger. El tercer plato tenía restos de comida que no recordaban haber puesto. Cuando levantó la servilleta, encontró una pequeña figura tallada en madera. Un pequeño hombrecito con ojos vacíos y sonrisa siniestra. El objeto parecía antiguo, con vetas y marcas de quemaduras. «¿Qué es esto?», preguntó Marta con el corazón acelerado. Decidieron dejar la figura en la mesa, con la esperanza de que fuera una señal de que él quería quedarse en paz. Pero las cosas empeoraron. Esa noche, Tomás despertó sobresaltado. Había sentido un frío intenso y la sensación de que alguien lo observaba desde el rincón más oscuro de la habitación. Encendió la luz. Nada. Solo el silencio. Al volver a dormirse, un susurro helado le rozó la oreja. «Gracias por la cena». A la mañana siguiente, encontraron otra nota, escrita con la misma caligrafía, esta vez en el espejo del baño. «No estés triste, solo estoy solo, no dejes que me vaya». Marta y Tomás comprendieron que el invitado invisible no era un simple espíritu, sino alguien que ansiaba compañía y no se iría fácilmente. Decidieron buscar la historia de la casa para descubrir quién era aquel huésped inesperado. Después de una búsqueda intensa, Marta y Tomás encontraron registros antiguos en la biblioteca del pueblo. La casa había pertenecido a un hombre llamado Julián, un ermitaño que vivió solo décadas atrás y desapareció sin dejar rastro. Se decía que Julián había sufrido una terrible soledad tras perder a su familia y que su espíritu se había quedado atrapado, buscando compañía en cualquier forma. Esa noche, decidieron intentar comunicarse directamente. Marta encendió la vela y pronunció en voz baja: «Julián, si estás aquí, danos una señal». Un golpe seco resonó en la pared. Después el frío volvió, pero esta vez menos amenazante. En la mesa, la figura de madera había cambiado de lugar, ahora sentada en la silla vacía. Tomás sintió una mano invisible rozar la suya y una voz susurrante en el aire: «Gracias por no dejarme solo». Las velas parpadearon y se apagaron. En la oscuridad, sintieron una presencia cálida que parecía llenar la habitación. Desde ese día, la casa ya no estuvo vacía ni silenciosa. Julián, el invitado invisible, dejó de ser una sombra fría y se convirtió en un recuerdo amable, un protector silencioso que ya no pedía ser visto, solo aceptado. Marta y Tomás aprendieron que a veces, los huéspedes más extraños solo buscan un lugar donde pertenecer. Esto fue Voces de Terror. Espero que las historias de hoy hayan logrado acompañarte o perturbarte, al menos un poco. Subo nuevos relatos con frecuencia, así que si te gustó este viaje, te invito a quedarte, darle me gusta y suscribirte. Te dejo aquí 2 videos que seguro también te van a atrapar. Y recuerda, hay voces que solo se escuchan cuando todo lo demás se queda en silencio.